De parte del apóstol Otto René Azurdia, que nos ha delegado en ausencia de nuestro hermano Héctor, pues le pedí a mi hermano José Luis que me acompañara. Él es un servidor en la iglesia local donde Dios nos ha permitido estar pastoreando por aproximadamente 23 años también. Y el otro anciano y pastor que debería de estar aquí, pero por causas de fuerza mayor no lo pudo hacer, nuestro hermano pastor Héctor Castañeda, que está en la iglesia de Ministerios Llamada Final en la ciudad de Fontana, no pudo estar acá y la cita, el tiempo ya estaba establecido, así que venimos para hacer una función que es de informarles acerca del proceso que la iglesia local, esta iglesia está pasando, y hace aproximadamente 2 años el pastor Osvaldo, creo que juntamente con los líderes y con el consentimiento de la iglesia local, con el apoyo, en el buen pensar, se tuvo entonces la intención de hacer una solicitud para ser incorporados a la iglesia de ministerios llamada Final Central. Esta solicitud se desarrolla en un proceso en donde se toma en cuenta alguna información en cuanto a la iglesia local, en cuanto al liderazgo, las áreas y los departamentos que están activos, y se tomó en cuenta también un diálogo personal que tuvo el pastor Osvaldo con el apóstol Otto René Azurdia, y se dio entonces la aceptación para que el ministerio y la iglesia local pudieran ser aceptados como parte de miembros del ministerio de llamada final. Después de esa solicitud hay un periodo de 3 meses, de lo cual entiendo que hay casi ya 2 años que han transcurrido, y están casi a 1 año, hermanos, para ser probados 1 año más. Es 1 año de prueba, no porque se duda, porque se niega la eficacia de lo que Dios está haciendo acá, sino es un tiempo de prueba nada más para dar tiempo de que la iglesia conozca del ministerio, se instruya en los principios básicos y también fundamentales de lo que se cree, se acepta, y algunos reglamentos y requisitos que sugiere y que solicita el ministerio llamada final, para que la iglesia se vaya estabilizando, se vaya también fundamentando en lo que es la visión y la comisión que desarrolla el ministerio llamada final, de acuerdo a la visión que el Señor le entregó al apóstol Otto René Azurdia en Joel 2:1, tocar trompeta en Sión, que es la primera etapa, o es una de las etapas de la comisión. Y esto consiste en dar un mensaje, instruir, capacitar a la iglesia con la mira de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que estemos preparados. Se trabaja con la iglesia local, se discipula, se capacita, se colabora con la... Gracias, hermano. Yo creo que acá, ¿no? Creo que acá. Muchas gracias. Qué bueno que nos traen el agua primero, porque si no el predicador después dice, hermanos, mi agüita, ¿verdad? Y los diáconos también pueden decir, usted también mi agüita, ¿por qué no termina más pronto? O lo hace más corto. Bueno, qué bueno que nos la traen acá. Gracias. Usted le decía que la iglesia debe de ir siendo instruida, capacitada, porque la iglesia debe estar preparada para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En muchos aspectos la iglesia todavía está confrontando diferentes enemigos, doctrinas diferentes, movimientos diferentes a la sana doctrina, al fluir del Espíritu Santo, y en otra condición se menciona en la Escritura cómo la iglesia decae a una condición de tibieza, una condición donde se permiten personajes con doctrinas diferentes. Se describe una iglesia como la de Éfeso, una iglesia sin el amor principal o el amor más excelente, y la iglesia en un desarrollo en esa condición pues de ninguna manera agradó al Padre, ni agradó al Hijo, ni agradó al Espíritu Santo.
tomando en cuenta que cuando no hay un cambio, el Señor mismo es el que participa haciendo los cambios, quitando candeleros, estableciendo juicios disciplinarios, peleando él mismo contra personajes con diferentes doctrinas, etc. Eso es bueno porque eso nos confirma que tanto los ministros, los apóstoles del Señor, cuando mostraron ese celo por la iglesia, el celo de Dios, también fue confirmado por nuestro Señor Jesucristo con el celo por su iglesia. Y es que Él se va a presentar a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Es parte de la gloria que la iglesia debe de ir conservando. Es la pureza, es el celo también, es el cuidado de mantener el amor, es el cuidado de no dejar, no permitir diferentes personajes con diversas doctrinas y no permitir un decaimiento en la tibieza. Y eso pues creo que es una de las cosas por las cuales el Señor establece sus mensajeros en las iglesias. Muy bien, entonces yo le decía que si estamos conscientes de que hace 2 años aproximadamente se hizo la solicitud para que esta iglesia sea incorporada a Ministerios Llamada Final, entonces el apóstol Otto René Azurdia estuvo platicando personalmente con vuestro pastor, después envió esa solicitud, el presbiterio tomó en cuenta los detalles del desarrollo de esta iglesia y también dentro de 1 año aproximadamente, le estaba yo platicando al pastor Osvaldo, pueden hacer ya la solicitud para que venga el apóstol Otto René Azurdia y haga una delegación oficial, que esa es la parte que complementaría este proceso de prueba y este periodo en el cual todo este tiempo, pues ya es un tiempo donde se ha aceptado, la iglesia se ha aceptado el pastor, el liderazgo como amigos, como compañeros, con la oportunidad de participar en los retiros pastorales, con la oportunidad de participar en otras reuniones de iglesias alrededor de esta ciudad, en actividades regionales o en actividades que se lleven a cabo en la iglesia central. Entonces, el tiempo de prueba no es para que se tengan como extraños, como personas alejadas, como una iglesia desconocida, sino como una iglesia también que se desea que se fundamente en lo que es el credo, el reglamento y los requisitos que establece el Ministerio de Llamada Final. Esto ha sido necesario, hermanos, con base en las Escrituras, porque cuando no es así, entonces ha habido experiencias, ejemplos donde a veces se ha hecho solicitudes de incorporación y quizás a veces solo se piensa en tener una representación de nombre, pero quizás no de doctrina, no de orden, no de fluir en lo que son las cosas del Espíritu, en los ministerios. Entonces en ocasiones son ministros, son iglesias que por alguna razón, si no están de acuerdo, si no les gusta en algún reglamento o requisito establecido en el Ministerio de Llamada Final, pues entonces después de 6 meses, después de 1 año, a veces ni se despiden y después no sabemos en dónde están, ¿verdad? Entonces esta secuencia de eventos se establece para que la iglesia sea firme, tenga una visión y tenga también una comisión, que es la que guardamos todos los que somos parte del Ministerio de Llamada Final. Personalmente, nosotros tenemos también ya en Ministerio de Llamada Final como unos 20, vamos para 24 años, y en todo este tiempo, pues para mí ha sido una oportunidad muy especial, que nos ha tocado también ahora en los últimos años ser parte del presbiterio de la misión, ayudando y colaborando en algunas cosas relacionadas con las incorporaciones nuevas, visitas a las iglesias que han sido incorporadas, y en esta ocasión pues que nos han encomendado para hacerles esta visita. Así que mucho gusto en conocerles. Algunos hermanos ya los conocemos, otros me conocen, los que no me conocen pues le dimos ya un poquito de información, ¿verdad? Para no desgastarme más. Bueno, entonces 1 año más el pastor va a hacer la solicitud para que el apóstol venga, les haga una visita, él haga la delegación oficial, que se ore, se encomiende
en esa delegación oficial. La delegación oficial es la oración por una autoridad superior, que eso también tiene peso en el mundo espiritual, y en la bendición y en el ángel que el Señor ha concedido al apóstol, para que haya también esa administración de esa forma más abundante. ¿Cuándo estamos contentos, hermanos? Pues no se le nota mucho, pero ¿cuándo estamos contentos de ese plan, este proceso? Bueno, así es. Creo que vuestro pastor, el liderazgo y la iglesia conoce de esto, y bueno, así hemos pasado todas las iglesias que nos hemos incorporado al ministerio de llamada final. Ese ha sido el proceso, y se ha llegado entonces a ser parte. Tenemos una comisión específica, no la estamos cambiando, no estamos conscientes de que hay otras comisiones, que hay otros apóstoles, que hay otros concilios ministeriales, pero lo que Dios nos dio a nosotros y el motivo por el cual nos unió a Ministerio Llamada Final, pues creo que entendemos y aceptamos que eso es parte del plan del Señor, nuestro Dios. Muy bien, ¿cuántos damos un aplauso al Señor? Bueno, nos dio la oportunidad el pastor de poder compartir con usted este tema. Yo quisiera que usted recuerde conmigo Hechos capítulo 13, donde recordamos que el apóstol Pablo, estando en Antioquía, estaba Bernabé, había algunos maestros y había algunos profetas. Dice que estaban ministrando al Señor. Ministrando al Señor significa que estaban orando, que estaban ministrando como lo hacía un sacerdote en el antiguo pacto en el lugar santo, pero en el nuevo pacto ellos estaban ministrando en ese lugar en Antioquía, estaban adorando al Señor, y el Espíritu Santo de Dios habló, pienso que ha de haber sido por un profeta, y dijo: apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra a la que yo les he encomendado. Una obra que fue confirmada porque el apóstol Pablo tuvo una experiencia personal sobrenatural, y llegó el tiempo donde entonces él comenzó su ministerio. Este ministerio lo comenzó a desarrollar siendo encomendado por los ministros que estaban ahí en Antioquía, y después dice que juntamente con Bernabé y con Pablo, entonces salieron a hacer la obra del ministerio, predicando el evangelio, llegando a lugares donde había judíos como griegos o gentiles. Llegaron a un lugar llamado Listra, donde dice que los apedrearon, los arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Se levantaron. Pablo confirmó que era necesario que a través de muchas tribulaciones o aflicciones, dice, entraran en el reino de Dios. Designaron ancianos en cada lugar donde habían llegado a predicar el evangelio y habían creído multitudes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fueron hechos discípulos, y después ellos tuvieron que regresar a Antioquía para dar un informe de lo que había estado sucediendo en esos lugares. Quedaron ancianos establecidos en esos lugares, y cuando ellos regresan a Antioquía, pues entonces ellos dan un informe de lo que Dios había hecho a través de ellos. Sin embargo, en Hechos capítulo 15, dice que algunos que descendieron de Judea, de los que ya habían creído en Jesucristo, versículo 1, enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, no podían ser salvos. Es como Pablo y Bernabé tuvieron una gran disensión o una discusión y debate con ellos, pero los hermanos, versículo 2, se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros que ellos subieran a Jerusalén, a los apóstoles y a los ancianos para tratar este asunto. Así que, siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, diga la iglesia, los apóstoles y los ancianos. Informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído
se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Muy bien. Lo que yo le quiero comentar en esta hora es una enseñanza que es muy importante, puesto que nosotros, la mayoría de la iglesia, la mayoría de las congregaciones, la mayoría de las iglesias, tenemos en cuenta que llegar a la iglesia es para rendirle culto al Señor. De hecho, tenemos un título para nuestras reuniones y decimos algunos: vamos al culto, ¿verdad? Algunos otros dicen: bueno, hoy es día de servicio, mañana es día de servicio, entonces no hacemos un compromiso, o a veces tenemos que cumplir con algún compromiso, trabajo, escuela, actividades de las cuales usted no puede estar ausente, y usted dice: bueno, pues entonces Dios sabe que no puedo asistir al culto, no puedo ir al servicio. Y los servidores utilizamos de otra forma y decimos: oh, no puedo hacer hoy alguna otra cosa porque hoy me toca servir, ¿verdad? Sí, dicen así ustedes, hermanos: hoy me toca servir. La realidad es que a veces va pasando el tiempo y entonces la idea de lo que es reunirnos en la iglesia consiste en que vamos al culto, servimos al Señor, o participamos en el culto que es el servicio sacerdotal presentado delante de la presencia del Señor. Y va pasando el tiempo y algunos de nosotros aprendemos otras palabras como lo que es el discipulado, la capacitación de obrero, la capacitación de liderazgo, y después algunos de nosotros decimos: bueno, pues ya somos obreros, somos ministros y ya estamos sirviendo en una posición de mucha honra en la iglesia del Señor. Por eso algunos pues tomamos una mayor estima, pensamos también que mayor es nuestra responsabilidad, y en ocasiones también ahí nos vemos enfrentados a peligros que pueden afectar la vida incluso de un ministro, la vida también de algún obrero, etc. Pero yo quiero hablarle de algo que la iglesia conocía en el principio, posiblemente usted también lo conoce, pero quiero compartirle algunos detalles que están aquí escritos. Por ejemplo, en el principio, cuando se comenzó a predicar el evangelio, la mayoría de los creyentes eran judíos que se convertían a Cristo. El apóstol Pedro, que tuvo la oportunidad, sabía que la gran comisión o la ordenanza de nuestro Señor Jesucristo consistía no solamente en ir hacia los de Israel, a Judea, Samaria, donde había también algunos israelitas, pero también dijo el Señor: y hasta los confines de la tierra. Eso ya incluía que iba a ir hacia las ciudades y a la gente de otras naciones, llamada en la Biblia los gentiles. Usted sabe que el apóstol Pedro tuvo esa dificultad de aceptar y de comprender que él fue también llamado para ir a predicar a los gentiles, por una experiencia sobrenatural que le fue confirmada, porque Cornelio tuvo otra experiencia sobrenatural, la manifestación de un ángel dándole instrucciones de que enviara y le llamara a Pedro, y Pedro, que tuvo una experiencia sobrenatural también, un lienzo que descendía del cielo con animales cuadrúpedos, animales inmundos en el pensar y en la ley de los judíos. Usted sabe la historia, hasta que le dijeron: Pedro, levántate, mata y come. Y él dijo: yo no he comido jamás cosa inmunda. Pero no se trataba de eso, se trataba de llevar el evangelio a los gentiles, a los que se les consideraba inmundos, o se les consideraba idólatras, o hasta se les consideraba como perros. En el sentido entonces espiritual, el Señor le estaba diciendo: vas a ir a predicarle a los gentiles. Así es como él fue a los gentiles. Sin embargo, el apóstol Pablo, que fue el apóstol con una comisión directamente hacia los gentiles, aunque también le dijeron: vas a ir con los de Israel y vas a ir con los gentiles y les vas a predicar el evangelio, pero te voy a enseñar cuánto es necesario que sufras por causa de mi nombre. Bueno, y cuando usted acaba de leer conmigo o hacer memoria Hechos capítulo 3, Hechos capítulo 14, de cómo Pablo y Bernabé llevaron este evangelio. Bueno, ok, seguimos entonces, ¿verdad? Entonces le decía que ellos
vieron cómo Dios estuvo confirmando la palabra con señales, con milagros, con obras sobrenaturales. Eso es una realidad. Sin embargo, hubo algunos de los de Judea que, habiendo creído en nuestro Señor Jesucristo, entonces como maestros o como intérpretes del Evangelio de la gracia que fue dada a los gentiles, entonces ellos llegaron a la iglesia de los gentiles y comenzaron a decirles: si ustedes no se circuncidan una cosa y luego la otra, y si no guardan también las ordenanzas de Moisés, si no se circuncidan conforme al rito o las costumbres de Moisés, no pueden ser salvos. Y esto fue motivo de una grande discusión, de un también desacuerdo grande. Y entonces los hermanos determinaron que subieran al concilio que estaba en Jerusalén. ¿Por qué se llama concilio? Bueno, concilio se llama porque un concilio es un grupo, vamos a hablar de directamente en el ámbito de la iglesia. El concilio era un grupo de personas que cuidadosamente o diligentemente trataban asuntos en los cuales la iglesia o algunos ministros no se ponían de acuerdo o no podían ponerse de acuerdo. ¿No le parece a usted extraño que Pablo, apóstol, Bernabé, apóstol enviado para los gentiles, tuvieran que haber acudido a donde estaba el concilio de Jerusalén? Si al fin y al cabo eran apóstoles. Pero como apóstoles ellos entendían, la iglesia entendía, los que estaban ahí como ancianos y los profetas que estaban ahí en Jerusalén, que eran parte del concilio, ellos entendían lo importante que era llegar y acudir a un concilio, el concilio de la iglesia, para tratar asuntos donde la iglesia y los ministros no se ponían de acuerdo. ¿Dónde se originó el concilio? ¿Cuál es la función del concilio? Y en este tiempo todavía tenemos que tener en estima el concilio en la iglesia de Cristo, o sencillamente pensamos algunos y algunos nos dan a entender que no hay concilio. ¿Para qué un concilio? Si ya soy apóstol, si ya soy profeta, si yo soy maestro, si ya soy pastor, ¿para qué concilio? Si al fin y al cabo dice alguno: yo tengo toda la autoridad, Dios me llamó y yo puedo ejercer mi oficio y hasta puedo establecer un concilio. Pero ¿será así el asunto, hermanos? La pregunta es: ¿existirá todavía en este tiempo un concilio que trate estos asuntos tan difíciles en ocasiones? Fíjese, tan difíciles que ni siquiera se podían poner de acuerdo aquellos hermanos que habían creído en Cristo, que eran de Judea y que guardaban todavía ciertos ritos y tradiciones y ordenanzas de Moisés, y no se podían poner de acuerdo con los apóstoles, a quienes les fue dada por revelación el Evangelio de Cristo y también la doctrina de Jesucristo para aplicarla e interpretarla correctamente en la iglesia de los gentiles. No se ponían de acuerdo. La pregunta es: ¿todavía existirá o debe de existir o pensamos que debe de existir un concilio que trate estos asuntos? Entonces aquí es donde yo le decía, la iglesia conocía bien acerca de lo que era la función de este grupo de ministros que trataban con cuidado, con mucha diligencia, con mucho entendimiento, con mucho discernimiento los asuntos en los cuales no se podían poner de acuerdo, y que era necesario tratarlos porque de lo contrario traería como consecuencia la ruptura, la separación o el desánimo, como en aquel tiempo los gentiles dijeron: ¿cómo es que si nos predicaron que era por gracia esta salvación y por la fe en Jesucristo, cómo es que ahora nos vienen a decir que nos circuncidemos? Imagínense ya los grandes, los viejitos, que se circuncidaran todavía. Yo creo que ya sería extraño, ¿verdad? Extraño porque no era costumbre de ellos, extraño porque dice: ¿qué es esto de nuevo? ¿Y cómo es posible que los apóstoles estén en desacuerdo? ¿Y cómo es posible que estos hermanos o que eran maestros digan que tiene que ser así? O sea, ¿le parece a usted fácil este asunto? Pues no era muy fácil, y ni siquiera tan fácil como para ponerse de acuerdo con los mismos apóstoles. No se ponían de acuerdo con los apóstoles. Si hubieran sido los pastores, mucho menos se ponen de acuerdo con los pastores, ¿verdad? Si hubieran sido hermanas maestras o evangelistas, mucho menos toman en cuenta a las hermanas. Si no le hicieron caso a los apóstoles. Pero había un concilio. Este concilio en la iglesia de Cristo
estaba formado por un grupo de miembros, unos de ellos eran apóstoles, les repito, otros eran profetas. Después se menciona, casi al final del capítulo, que también dice la Escritura que Judas, que era uno de ellos, y Silas, que eran profetas, pues ellos salieron para colaborar juntamente con Pablo y Bernabé y llevar un mensaje para que las iglesias de los gentiles no se quedaran turbados, confundidos, sino que fueran consolados al saber qué es lo que Dios tenía como doctrina para ellos que eran de los gentiles convertidos a Cristo. Bueno, ¿qué sucede entonces? Que en el versículo 6 ya habían informado los apóstoles, ya habían dado una información, pero ahora la secta de los fariseos se levantaron diciendo es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Otra cosa, o sea, ya no era nada más guardar los ritos, sino también ahora guardar los mandamientos que Moisés había establecido para la nación de Israel. Y entonces ahí está el concilio. El concilio comenzó a tratar este asunto. Fíjese cómo se trató este asunto. Primeramente, dejaron que se hiciera un relato. Pedro se levantó, les habló acerca de lo que sucedió ahí en la casa de Cornelio. Pablo, Bernabé habían dado un informe también de lo que Dios había hecho en otros lugares donde la mayoría de los oyentes eran gentiles. Se declaró que ellos creían que la salvación era por gracia, y entonces fue Bernabé el que estableció entonces juntamente con los demás apóstoles un veredicto. Recuerde que el concilio era el grupo de personas que trataban los asuntos con mucho cuidado antes de dar un veredicto, antes de dar una solución, antes de dar una respuesta. Y entonces Bernabé establece que lo que estaba sucediendo con los gentiles es lo que Dios había prometido, que iba a reedificar el tabernáculo de David que había caído, a reedificar sus ruinas, a levantarlo de nuevo para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice, y está escrito, dijo el Señor que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Muy bien. Entonces en el versículo 22, los apóstoles, los ancianos y la iglesia, diga conmigo, la iglesia debe tener el conocimiento de lo que es la función del concilio. Más despacio. La iglesia debe de tener conocimiento exacto de lo que es la función de un concilio en la iglesia de Cristo. ¿Se imagina usted qué bendición tendríamos la iglesia si los asuntos se trataran en un grupo de ministros llamados a formar un concilio? ¿Cuántos problemas se evitarían? ¿Cuántas soluciones recibiríamos nosotros como iglesia? ¿Cuánto más la iglesia estuviera saludable en cuanto a la doctrina o la diversidad de doctrinas? ¿Cuánto respeto tendríamos nosotros ante las autoridades mayores como son los apóstoles o los profetas? ¿Cómo estaría la iglesia de saludable y con menos turbaciones? Bueno, como no se hace mucho en este tiempo, entonces por eso es que hay situaciones muy difíciles. Les repito entonces que, por ejemplo, en lugar de pensar en un concilio, pues se piensa mejor ser una persona independiente, ser un apóstol independiente, ser un evangelista independiente, ser un pastor independiente, hasta un servidor independiente. ¿Piensa usted en eso? Yo soy un servidor, soy un siervo del Señor. ¿A quién me dice que tengo que estar sujeto a un liderazgo, a un pastor? ¿Y quién le dice que no? No, pues yo siento. Pues siente mal y lo sentimos mucho. Porque note usted cómo dice la Escritura. Le repito, piensa usted en Pablo y Bernabé, que eran apóstoles. Y la iglesia les sugiere, ¿por qué no suben a Jerusalén? Ahí está el concilio establecido en la voluntad de Dios. Ahora fíjese bien, ¿será la voluntad de Dios que estuviera ese concilio ahí? Si usted regresa un poquito antes, le voy a hacer una pregunta.
¿Cuándo se había hablado antes de un concilio? Bueno, yo sé que usted no estuvo ahí, tampoco yo, pero es una pregunta. ¿Se había hablado antes de un concilio? En los días de nuestro Señor Jesucristo había uno que se llamaba, de acuerdo al lenguaje hebreo, Sanedrín. ¿Quiénes componían el concilio llamado Sanedrín? Pues ahí estaban los principales sacerdotes, ahí estaba Caifás, ahí estaba Anás y no sé quién más. Pero ahí estaban. Había un concilio. Pero ¿cómo estaba ese concilio? ¿Sabe qué terrible que ese concilio estaba tan contaminado y fuera de la voluntad de Dios, que el mismo concilio se reunió más de alguna ocasión para pensar cómo podían encontrar y acusar a Jesucristo y consentir con su muerte, con su crucifixión, estando equivocados? Otra cosa, entonces no todos los concilios son concilios que trabajan en la pureza, en el orden y en los asuntos rectos en la voluntad de Dios. Pregunta, antes de ese concilio que había en los días de nuestro Señor Jesucristo, ¿se habló antes de otro concilio? Otra vez, yo sé que usted no estuvo ahí, pero bueno, mire, acompáñame en la Escritura y vamos a observar que hay características del concilio, por lo cual uno dice, ¿por qué un concilio en la tierra? Porque anteriormente ya se conocía del concilio celestial. ¿Qué es el concilio celestial y qué características tiene el concilio celestial? De ahí es donde viene entonces la formación de un concilio que trataba los asuntos religiosos en los días del Señor Jesús, y después viene y se establece un concilio que trata los asuntos en la iglesia de Cristo. Algunas características, fíjese bien. Por ejemplo, si usted observa conmigo, Salmo capítulo 89, versículo 7. ¿Lo encontró? Dios... No lo encontró, ¿verdad? Bueno, si no lo encuentra, se lo dejo de tarea porque se le pegaron las hojas. Salmo 89, 7. Búsquelo, por favor. Vamos a leerlo. Dios, muy temido en el consejo de los santos e imponente sobre todos los que están en su derredor. Ahora usted observa aquí que Dios, el Dios todopoderoso, uno de los nombres y títulos del Señor nuestro Dios, dice que Él es muy temido en el consejo. La palabra consejo es el grupo de personas que están rodeando al Señor y que tratan los asuntos que en la voluntad de Dios, Dios permite que ellos participen para que se encuentre y se determine una solución, y que después esa solución sea dada, como en aquel tiempo se la daban algunos de los jueces, algunos de los profetas, algunos de las, Débora, que era una juez, una profetisa, y el hecho entonces de que ella pudiera entender que había un consejo celestial y que el Señor, en las personas que participan en ese consejo, Dios es muy reverenciado. Eso nos enseña entonces lo siguiente, que la característica del consejo celestial es que hay mucha reverencia, no hay irreverencia, no hay lugar para la falta de respeto, no hay lugar para la injusticia ni la mentira, no hay lugar para la corrupción, hay mucha reverencia. Bueno, los santos que le rodean son santos y están tan consagrados para la participación de ese consejo, de ese concilio, que ahí no hay mentiras.
Entonces, una de las características del concilio celestial es que hay mucha reverencia. ¿Qué quiere decir reverencia? Mucho respeto. ¿Sabe usted, por ejemplo, que en la oración que Jesús dijo, en la forma que oremos nosotros, dijo, ustedes cuando oren digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre? ¿Sabe uno de los modismos que interpreta la palabra santificado? ¿Sabe cuál es? Sea muy reverenciado tu nombre. Por eso es que no podemos llegar a la oración y ser como los gentiles, pensando que por la repetición de muchas palabras, pero sin reverencia, pensar que Dios nos va a escuchar así. No. Si no hay reverencia, inmediatamente no hay cielos abiertos. Si no se declara la santidad como para pensar, meditar y acudir con mucho respeto en el tiempo de la oración, tampoco hemos de pensar que Dios nos va a escuchar si tenemos una actitud como la de los fariseos, que buscaban la oración para que la gente los viera y que la gente les diera la honra. Entonces Jesús dijo, de cierto les digo que ellos ya tienen su recompensa, porque ellos no oran respetando a Dios, ellos oran para que los respeten a ellos. Ahora diga conmigo entonces, la característica del concilio celestial es que hay reverencia total. ¿No me la cree o no quiere hablar? Dígalo otra vez. Característica del concilio celestial: está lleno de reverencia. ¿Cuántos damos un aplauso al Señor? Si usted lee, por ejemplo, Salmo 107, versículo 32. Lo encontró. Había una iglesia donde pasaban un anuncio y se les decía, por favor, hermanos, apaguen los teléfonos. Pero se imagina si alguien está leyendo la Biblia en el teléfono. ¿Y si lo apaga? De por sí que no la leen, ¿verdad? Y ahora que la apaguen en el tiempo de la lectura, en el culto, imagínense, hermano, no. Pero si no lo apagues, está leyendo la Biblia. Si está haciendo otra cosa, apáguelo. Ok, seguimos. ¿Qué dice su Biblia? Alábenle la reunión de los ancianos. ¿Se acuerdan que en el concilio de la iglesia había apóstoles, había profetas, había ancianos? De ahí de la palabra ancianos es donde se habla la palabra presbítero. Pero un concilio no está formado solamente por ancianos. Un concilio está formado por ancianos, apóstoles, profetas y otros ministros que pudiera haber ahí. Pero ancianos es parte del concilio. Los presbíteros son parte del concilio. En el concilio celestial, una de las características que dice la Escritura, y se les dice, ancianos, alaben al Señor. Ahora recuerde Apocalipsis capítulo 4. Juan tuvo la experiencia sobrenatural y dice que de pronto se encontró en el Espíritu y le fue dado a ver de pronto un lugar tan sobre impresionante, un trono blanco, uno como vestido de vestiduras resplandecientes cuya gloria era semejante a las piedras preciosas. Dice, su gloria era semejante, no era eso, pero se utiliza un lenguaje natural para dar a interpretar algo de lo que se puede utilizar para interpretar espiritualmente. La gloria del Señor era semejante a las piedras preciosas. ¿Alguna vez usted ha visto la luz que refleja o la luz que traspasa una piedra preciosa?
A ver, ¿cuántas hermanas les gustan las piedras? Pero las así de anillo, no las otras. Nosotros conocemos a un hermano que su esposa le decía, ay, mi amor, ¿cuándo me vas a comprar una piedrecita de esas? Porque saben las hermanas cómo llegan en las revistas, ¿verdad? JCP, bueno, para no hacer publicidad. Esos anillos que hasta a mí se me hacen bonitos. Qué bueno que a mi esposa no le gustan grandotas, así, chiquitas. Bueno, quizás qué bueno, no, quizás todavía el codo necesita aceite, unción. Bueno, y esta hermana decía, ay, mi hijo, yo quisiera una de estas piedrecitas. Mi amor, ¿cuál te gusta? Decía, esta, mira, esta. Muy bien. Ay, mi hijo, tráigale unas tijeras para recortarse. Ese hermano necesitaba doble unción. Aquí no necesitan los hermanos de doble unción. No, hoy van a salir diciendo, hermano, lo que quieras, mijita. Si no te lo compro, te lo recorto. Bueno, fíjese, hermano, esa gloria que Juan le permitieron contemplar. Pero no solamente contempló la gloria, el trono, la majestuosidad, una figura, como un molde, como un diseño como de un personaje, pero no era un personaje, ni eran piedras, solo que él quiso decir, era semejante, tan tremendo. Pero de pronto ahí, dice que había 24 ancianos, y había millares y millares de ángeles y de arcángeles, y había serafines y había querubín. Eso me habla a mí de un concilio. Por eso después de que Juan tuvo la revelación de Apocalipsis, le dicen lo que oíste, lo que viste, escríbelo y envíalo a los 7 ángeles de las iglesias. Pero, ¿cómo es que Juan podía decir, esto es lo que Dios dijo, esto es lo que yo oí, esto es lo que yo vi? Porque cuando alguien recibe revelación, inspiración, desde el concilio celestial. Entonces es cierto que estuvo en esa íntima comunión, es cierto que hay reverencia, es cierto que hay alabanza. El libro de los Salmos dice, alábenle en todos los presbíteros del Señor. Entonces, hay reverencia, hay alabanza. No solamente hay alabanza e irreverencia, no. Hay alabanza, pero reverentemente. ¿A usted puede combinar la alabanza con reverencia? Cuando el músico, cuando el cantor, cuando la cantora, cuando nosotros mismos como ministros nos unimos al canto, hay alabanza, pero debe de haber reverencia. Porque si no hay reverencia en el canto. Bueno, ¿qué sucedió cuando los hijos de Aarón entraron a ministrar al lugar santísimo? Presentaron fuego extraño, la figura que en alguna forma se interpreta y se dice, hermanos, cuando cantemos, cuando adoremos al Señor, cuidado, no presentemos fuego extraño, no seamos irreverentes. Que Dios no se complace de eso. O bueno, no se asuste, estamos hablando del concilio celestial. Fíjese, hermanos, Jeremías capítulo 23, versículo 15. Ya con esta parte creo que ya entendemos un poquito del concilio celestial. Pero observe esto, por favor, Jeremías 23, 15. Versículo hasta el 18 y después vamos a ir unos versículos adelante. ¿Estamos aprendiendo algo, hermanos? Hermanas, ¿estamos aprendiendo? Pues fíjese bien. Por tanto, así dice el Señor de los ejércitos acerca de los profetas.
He aquí les daré de comer ajenjo, les daré de beber agua envenenada, porque de los profetas de Jerusalén ha salido la corrupción por toda la tierra. 23:15. Vamos al versículo 16. Así dice el Señor de los ejércitos: no escuchen las palabras de los profetas que les profetizan. ¿Pero de cuáles profetas? De aquellos profetas que comen ajenjo, que beben agua envenenada y de los cuales sale la corrupción. Les dijo el Señor: no escuchen las palabras de esos profetas que les profetizan. ¿Por qué? Léalo usted, por favor. Versículo 17, dicen de continuo: a los que no me tienen en estima. Eso es irreverencia. El Señor ha dicho: tendréis paz. ¿Sabe lo que significa paz, verdad? ¿Sí? A ver, ¿qué más significa paz? Bueno, shalom es la palabra del hebreo traducida más o menos a nuestro castellano, ¿verdad? Shalom. ¿Qué más significa? Paz, ¿qué más? Tranquilidad. ¿Sí? ¿Qué más? Ok. Paz, seguridad, sanidad completa, victoria, bienestar, salud completa, prosperidad. Ahora note usted, el Señor dice: cuando se descubra un profeta que recibe veneno y ajenjo, cuidado, porque lo que va a hablar es corrupción. Le va a decir paz, seguridad, bienestar, pero ¿a quién le va a decir? A los que no son reverentes, a los que no respetan al Señor. Va a decir: Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Alguien que tenga discernimiento va a decir: ¿cómo que es que le está dando una palabra de prosperidad si es irreverente? Bueno, el punto es que esto tiene que ver con lo que dicen recibir estando en el concilio. Ahora fíjese bien, entonces dice: a todo el que anda en la terquedad de su corazón, dicen, ¿no vendrá mal sobre ustedes o calamidad? Versículo 18, léalo por favor usted. Ok. Algunas Biblias dicen secreto, otras Biblias dicen consejo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Por qué unas Biblias dicen consejo? ¿Por qué otras Biblias dicen secreto? La palabra del hebreo se traduce una reunión, un grupo que se reúne en intimidad, una asamblea. Ya confirmamos otra vez entonces que existe un concilio celestial en donde se tratan asuntos de manera cuidadosa antes de dar una respuesta o dar un veredicto. Ahora entonces estamos ya aquí observando que hay personajes que se cuestiona quién ha estado en el consejo, en el concilio, en la asamblea, en la reunión íntima del Señor y vio y escuchó su palabra. ¿Quién ha prestado atención a su palabra y la ha escuchado? Entonces viene la pregunta. En el versículo 25, en el versículo 22, si ellos hubieran estado en mi consejo, en mi reunión, en mi asamblea, la misma palabra del versículo 18, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y les habrían volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Entonces dice la Escritura: ¿hasta cuándo? ¿Qué hay en los corazones de los profetas que profetizan mentira, de los profetas que proclaman el engaño de su corazón, que tratan de que mi pueblo se olvide de mi nombre con los sueños que se cuentan unos a otros, tal como sus padres olvidaron mi nombre a causa de Baal? Bien. 30. Por tanto, he aquí estoy contra los profetas, declara el Señor,
¿Dice su Biblia que se roban mis palabras el uno al otro? ¿Dice su palabra que dice la Biblia que se roban? Escuche esto, por favor. Escuche. Dijo el profeta por palabra del Señor: estoy contra los profetas que se roban mis palabras el uno al otro. Esto incluye que hacen creer en lo que es falso. Y todavía con su boca dice: así dice el Señor. ¿Sabe lo que es robarse las palabras unos a los otros? Es que si alguno dice, fíjese, si algún profeta dice, y que es falso, ¿verdad? Así dice el Señor, pueblo mío. Y el otro se la roba y dice: oh, esta está buena para dársela acá en este lugar. Así dice el Señor, pueblo mío. Y allí surgió otra y dice: ah, esta está buena para llevarla a otro país. Así dice el Señor. Y cuando Dios dice que hay maldad, que hay falsedad, ¿sabe por qué existe eso? Porque no están en el concilio celestial, no están conectados. ¿Ya entendimos esto? Ahora vamos a Hechos capítulo 15. Así es como se entiende que por eso es que como hay un concilio celestial para tratar estos asuntos tan importantes para el pueblo que busca la verdad, que amamos la verdad, pues entonces por eso de ahí es que surge un concilio en la iglesia de Cristo. ¿Pero acaso en el concilio de Dios o del concilio de Dios viene la mentira? A ver, otra vez. ¿Acaso del concilio de Dios viene mentira? ¿Acaso del concilio de Dios viene una palabra para hacer desviar, cometer maldad al pueblo del Señor? Ahí hay reverencia. Los ángeles del Señor, Apocalipsis capítulo 4, los ancianos, los serafines, los arcángeles, se postran diciendo: santo, 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 santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. O sea, ahí también hay alabanza, ahí hay reverencia, ahí hay santidad, ahí hay inspiración, pero es de verdad. Entonces, cuando vamos entonces a Hechos capítulo 15 y observamos cuál es la función del concilio en la iglesia de Cristo, yo le decía hace momentos, mire hermanos, que todos los pastores tuviéramos a bien ser parte o ser participantes de los veredictos, de las instrucciones, de las ordenanzas que vienen de un concilio, estaríamos mucho mejor. No quiero decir que estamos mal, estaríamos mucho mejor. ¿Se acuerda usted que el Señor hizo la creación en 7 días, en 6 días? ¿Qué dijo después del primer día, el segundo y el tercero, cuando vio la luz, las aguas, las hierbas, las plantas, los árboles, los animales, los animales? Después de que Él vio la obra de su palabra, y vio Dios que era bueno. Sí dice así, ¿verdad? ¿Se acuerda? Yo sé que usted no estuvo ahí, pero sí ya lo leyó, ¿verdad? Y luego cuando hizo al hombre, dijo: y vio Dios todo lo que hizo, he aquí que era bueno en grande manera. Pues yo le digo, estaríamos mucho mejor. Bueno, y creo que usted y yo y la congregación que ministro, que Dios me ha permitido, estamos y estaremos mucho mejor al estar ahora siendo parte y participar de los asuntos y de la administración y de la ayuda y de la visita de los miembros que son de un concilio en la iglesia de Jesucristo. Bueno, no se alegra, pero ya lo va a entender y se va a alegrar. ¿Usted se ha dado cuenta qué terribles consecuencias cuando alguien dice: yo soy independiente? ¿Independiente de qué? ¿De quién?
Y la iglesia a veces dice, yo soy independiente. ¿Independiente de quién? Dios ni siquiera es independiente. Desde el principio, las virtudes, el poder y la gloria de Dios ha sido declarado claramente. Ahora ya el que detenga la verdad y evite declarar la verdad, ese ya es un asunto personal. Pero Dios desde el principio a Israel le dijo más de alguna vez por el profeta, no han oído, no han conocido, no han entendido. El Dios que hizo los cielos y la tierra y estableció los pilares de la tierra, se ha dado a conocer desde el principio de la creación de sus obras. Y la Biblia dice que Dios hizo los cielos y la tierra. Pablo declara que lo hizo por medio del Hijo, en el Hijo y por medio del Hijo. Génesis 1 versículo 2 dice, la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Proverbios capítulo 8 versículo 9 dice, ahí estaba el principado llamado sabiduría con sus siervos, colaborando en la creación del universo. ¿Quién dice que Dios es independiente? ¿De dónde sale esa mentira de ser independientes? A ver, toma un poquito de agua, no sea que el celo del Señor se me... De veras, ¿de dónde salió esa mentira? No, pues el Señor me lo mostró. Mentira. Del trono de Dios y del concilio de Dios no salen mentiras. Del concilio del diablo sí salen mentiras. Y de los falsos profetas salen mentiras. Y de los falsos ministros salen mentiras. Y de los falsos hermanos salen mentiras. Pero no del concilio de Dios. Y de los que con reverencia y con alabanza y humillados, Señor, queremos conectarnos por el Espíritu Santo y por la gracia de Jesucristo en ese concilio celestial. Si no me dice nada, no tengo por qué abrir la boca. Si me toca, si me hace gozarme, entonces me gozo. Y si no, ¿para qué finjo? Diga, concilio. Por eso es bueno ser parte de un concilio. Por eso es bueno participar de un concilio. Mire, yo me acuerdo en alguna ocasión que, bueno, no se lo voy a decir a nadie, por favor. A ver ahí, mi hermano José Luis, tome nota de los que estuvieron aquí. Me voy a ministrar con usted un día, dos familias ahí en la congregación donde Dios me permite pastorear juntamente con mi amada esposa y mis hijos. Y había una familia pues que ya no quiso estar ahí en la iglesia con nosotros. Pues está bien, yo le dije, está bien, ¿cuál es el asunto? No, pues ya nos dimos cuenta de que usted no cree que en los dones espirituales. No, sí creo, se manifiestan cuando el Señor inspira. Pero hubo un tiempo donde estaban llegando personas nuevas que no eran creyentes. Algunos hermanos estaban invitando gente que no era creyente. Yo también un principio donde dice el apóstol Pablo, si entra un incrédulo y empiezan a hablar en lenguas, ese hombre no entiende nada, va a decir que están locos. Pero si profetiza. Entonces le decía, no hablemos en lenguas mientras están ellos, pero el que profetiza. Bueno, pues ya estas familias fueron con el hermano Otto Azurdia. Le dijeron, no, pues queremos cambiarnos, ya el pastor José Gómez ya no cree en los dones espirituales y nos está diciendo. Yo soy de México, pero ya me perdonó el Señor. Y me liberó. Entonces me dijo el hermano Otto, me llamó y dijo, a ver, José, ven, quiero hablar contigo. Oiga, por favor, lo que es ser parte de un concilio. Dijo, aquí tengo un informe de unas familias que pues están diciendo que hay algo ahí raro en la doctrina en la iglesia. Y le dije, ok, ya sé quiénes son. Pues bueno, hoy voy.
llegué a la oficina, le dije, pastor, aquí estoy. Bueno, pues me dieron este informe. Mira, dice que tú no crees en los dones, que estás impidiendo el fluir de los dones. No, le dije, mire, nosotros queremos crecer. Están llegando gente nueva que no ha conocido de Cristo, se les está invitando. Entonces yo les estaba diciendo nada más que mientras dirigen la alabanza, que no hablen en lenguas por causa de esta gente nueva, pero que profeticen. Entonces eso está claro, ahí está en la Biblia, ¿verdad? Y le dije, mire, pues, y aquí tengo yo algún informe. No, dijo, no. Ya con lo que me dices, entiendo, está bien. ¿Qué dices de estas familias? Porque dicen que quieren venir para acá. Hermano, mire, ¿no quieren estar allá? Pues que se vengan para acá, tranquilos. Ahora, ¿qué es lo que le estoy diciendo yo? Qué bueno ser participante de asuntos y veredictos de un concilio. Si no fuera así, ¿a quién le damos cuentas? Después de una comisión, ¿con quién regresamos a darle informe? ¿A quién? Si fuéramos independientes, ok. Vamos a concluir como que a usted no le gusta este pan. Vamos a concluir, fíjese bien, ya entendimos, ¿verdad? Sí entendimos, hermano. Fíjese bien. Por eso existe un concilio en la iglesia de Cristo, porque hay un concilio en los cielos. Pero hay que aprender cuáles son las características del concilio celestial, porque no va a ser excepción. El concilio de la iglesia de Cristo no va a ser algo diferente. No puede hacerlo. Entonces aquí sucede que se llegó a una conclusión y se les dijo, nos ha parecido bien, versículo 22, Hechos 15, 22. Búsquelo por favor, ya estamos en la parte final de esta enseñanza. Entonces pareció bien a los apóstoles, ¿lo encontró? Léalo conmigo. Entonces pareció bien a los apóstoles y al presbiterio, a los ancianos, y a toda la iglesia. Entonces la iglesia sabía de la función de este concilio. Por eso la iglesia estaba sana. Entonces, ¿qué pareció bien? Escoger de entre ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas llamado Barsabás y a Silas, hombres prominentes entre los hermanos, y enviaron esta carta con ellos, los apóstoles y los hermanos que son ancianos o presbíteros, a los hermanos en Antioquía, Siria, Cilicia, San Diego, que son de los gentiles, saludos. Fíjese lo que decía en la carta, los apóstoles y los hermanos que son ancianos, a los hermanos en Antioquía, Siria y Cilicia, que son de los gentiles, saludos. Puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros, a quienes no autorizamos, os han inquietado con sus palabras, perturbando vuestras almas, nos pareció bien, habiendo llegado a un común acuerdo, escoger algunos hombres para enviarlos a ustedes con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hemos enviado a Judas y a Silas, quienes también os informarán las mismas cosas verbalmente, porque pareció bien. ¿A quién? Ahora yo le pregunto, ¿de dónde vino este veredicto? ¿De dónde viene el Espíritu Santo con el mensaje? ¿De cuál concilio? ¿Eh? Del concilio celestial. Es como que ahora, aunque no le parezca al Espíritu Santo, porque somos apóstoles, o somos profetas, o somos... ¿Desde cuándo? Si el concilio en la iglesia de Cristo hablaba porque el Espíritu Santo era el agente, el que venía y traía la inspiración de lo que se determinaba en el concilio celestial. Pues ahora se habla mucho, iglesia, cuidémonos de tanto que se habla, porque algunos no hablan, porque no han estado en el concilio o en esa comunión con los miembros del concilio celestial.
Y por eso hay mentiras, y por eso hay corrupción, y por eso hay fracasos, y por eso hay caídas, y por eso hay tropiezos, y por eso se desvían doctrinalmente. Diga, por eso. Y por mucho más. Como dice la canción, no. Por eso. Pero la iglesia conocía bien las características del concilio celestial. Es que voy a hacer yo. Bueno, pues si alguien viene y me dice, mire, hermano, el Señor me mostró. Ok, pues a mí no me ha mostrado. No, pues es que yo estaba en la regadera y el Señor me dijo, qué raro en la regadera. ¿Y cuánto tiempo pasó así orando, sin distracciones? No, es que sí Dios me habla, ¿no? A mí Dios no me habla así. Porque ahí es donde a veces interviene la mentira y la corrupción, las falsas inspiraciones. Y por eso la iglesia a veces se turba, se imponen yugos, se creen mentiras, se creen a los que son falsos. Entonces dijeron en el concilio, nos ha parecido bien a nosotros. Digan nosotros. Nosotros es plural. Con que Dios me lo diga a mí. ¿Y usted quién es? Pues yo soy apóstol, yo soy profeta. ¿Y dónde están los demás del concilio? Porque a muchos les está costando, hermanos, pérdidas financieras, problemas familiares, pecados terribles. ¿Quién les dijo? Yo sentí, pero ¿quién le evaluó? ¿Quién le avaló? ¿Sí me oye ahí atrás? ¿Quién evaluó? ¿Quién avaló eso? ¿Qué otro ministro? ¿Qué otros apóstoles? No, pues con que yo sea. Así dijo Satanás, yo seré, yo subiré. Entonces, ¿qué dijo la Biblia? ¿Qué dijo el Señor Jesús? ¿Qué dice la Biblia? Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. ¿Qué quiere decir frutos? Hechos. ¿Qué más? Palabras. ¿Qué más? Actitudes. Hijos espirituales. ¿Cómo son los hijos? Híjole, pero si los hijos andan así es el padre, eso no vino por... Eso no dice cómo. Termino. Gracias a Dios, créame que me da gusto que ustedes hayan tenido a bien con el pastor y las personas que tuvieron a bien ser parte de un concilio. Porque se va a estar atento, se va a ayudar, se les va a supervisar, se les puede aconsejar, se les puede consolar. ¿Y qué más? ¿Cuántos damos un aplauso al Señor? Así que después de ser despedidos, descendieron a Antioquía, reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Cuando la leyeron, se regocijaron por la exhortación, por el consuelo que les impartía, siendo Judas y Silas también profetas. Exhortaron y confortaron a los hermanos con un largo mensaje. Póngase de pie y le decimos esta noche: Padre, la iglesia debe de conocer las características
del concilio celestial para conocer las características del concilio en la iglesia de Cristo. Miren, amadas hermanas, ¿cuánto tiempo duró Ana para recibir esa respuesta de Dios? Ella quería un hijo. ¿Cuánto tiempo duró? Aproximadamente 7 años. Se lo menciono porque una mujer que sufrió, que le amargaron la vida, pero allá ahí llegaba a orar, le decía: Señor, se enfermó, ella quería un hijo, hasta que llegó el tiempo donde del concilio celestial se determinó el tiempo específico para que fuera abierta su matriz. ¿Por qué le menciono esto? Para que los varones aprendamos algo. Puede que Dios no sea que escuche el tiempo que tú quieres. Dios tiene un tiempo para desarrollar y para darte lo que tiene para ti. Dios quiere que busquemos su rostro, su presencia, y que al escuchar a alguien que dice palabra del Señor, nos aseguremos que viene del concilio celestial. Porque ya no más engaños, ya no más mentiras, ya no más turbaciones, ya no más pérdidas. ¿Alguien le ayuda esta palabra para decirle: Señor, entro en ese reposo, entraré a esa comunión más íntima? No dependeré tanto de lo que alguien me diga, sino que lo que me diga yo buscaré, esperaré hasta que tú también me confirmes, porque está escrito: en boca de 2 o 3 testigos se confirme toda palabra. Si tú necesitas consolación, si necesitas decirle: Señor, yo determino buscar con más reverencia tu presencia. Si tú necesitas una palabra de consolación, pasa al frente. Yo voy a decirle: Señor, dale ese consuelo, ese aliento. Hoy deseas confirmar en tu alma, en tu corazón: es bueno esperar en el Señor. Alguien dice: es que hay necesidad, es que hay mucha necesidad. Sí, pero Dios conoce la necesidad, pero quiere enviar ministros, quiere preparar mujeres, pero que salgan con un testimonio confirmado por los ministros y por el Espíritu Santo. Usted está sufriendo por haber creído palabra de hombre, por haber aceptado algo que era falso como una verdad. Dígale: Señor, no quiero tropezar otra vez, no quiero, Señor. Unge mis oídos, unge mis ojos, limpia mi corazón. Alguien ha estado en el secreto de Dios y Dios le confirma que lo que usted habla es verdad. Dígale: gracias, Señor. A veces sí nos dan ganas como de correr y de apresurarnos. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero si usted ha sido cuidadoso, reverente, cuidadosa, dígale: Señor, gracias, gracias.
Gracias, Padre. No tengo más que darte las gracias. No tengo más que darte mi vida. Mi anhelo es alcanzar la medida para dar la estatura de Jesús. No tengo más que darte las gracias. No tengo más que darte mi vida. Mi anhelo es alcanzar la medida para dar la estatura de Jesús. Quiero alcanzar y quiero alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado. Quiero amar, Señor, y quiero amar aquel que me ha hecho sentir amado. Yo quiero vivir, Señor, yo quiero vivir para seguir, adorar y agradar a Jesús mi amado. Voy a pedir a mis hermanas delegadas. Hay aquí algunas mujeres, yo quisiera que le ponga sus manos y dígale: Señor, en el nombre de Jesús, tu palabra produzca fruto. Hay allí un varón, algún hermano delegado, para que ponga sus manos ahí sobre sus hombros y ore diciendo: Padre, que tu palabra dé fruto. Y estas mujeres que derraman sus lágrimas reciban consuelo. Reciban consuelo, Señor, reciban descanso, pero reciban libertad para buscar, Señor, íntimamente, para estar en tu presencia, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. El deseo del Señor de sus corazones se acrecente para estar en tu secreto, para entrar a tu presencia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como madres, como esposas, puedan, Señor, poner todo asunto delante de ti y esperen con paciencia la respuesta, el veredicto, Señor, que viene de ti por obra de tu Santo Espíritu. Limpia, Señor, nuestros corazones. Limpia, Señor, y crezca la verdad, crezca la imagen de nuestro Señor Jesucristo, que es la verdad. De manera que seamos encaminados al lugar secreto, al lugar de la asamblea celestial, al lugar santísimo, por la sangre del Cordero y por la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos ahí atrás le dice: Señor, gracias por tu palabra? Gracias por tu instrucción. De ti,
jamás viene algo que es falso. De ti jamás viene algo que me aparte, Señor, del camino de santidad y de rectitud. De ti jamás saldrá una desunión matrimonial, una desunión familiar. De ti, Señor, no procede la corrupción. La iglesia de Cristo está siendo edificada. Jesús mismo está haciendo esa buena obra para que nosotros seamos presentados a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin mancha y sin arruga. Gracias te damos. Y quiero alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado. Y quiero amar aquello por lo cual fui alcanzado. Quiero vivir para servir, adorar y adorar a Jesús mi amado. Quiero alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado. Sí, Padre. Y quiero amar aquel que me ha hecho sentir amado. Yo quiero vivir para servir, alabar y adorar a Jesús mi amado. Padre, esta noche te bendecimos y te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Dios bendito, porque nos has dado de tu presencia, tu gracia, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Creemos, Señor bendito, que cuando tú estableciste autoridades fue para ser bendecidos nosotros mismos. Cuando reconocemos autoridad, cuando reconocemos gobierno, en realidad estamos siendo bendecidos nosotros mismos. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Da una ofrenda de palmas al Rey. Ve tomando tu lugar.